Romanos, un estudio inductivo. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Dios, aquí estamos para estudiar tu palabra y deseamos, anhelamos y clamamos porque seas tú quien nos enseñas en cada momento, mientras vamos versículo por versículo, mientras vamos línea tras línea. Queremos que seas tú quien nos enseñas, quien nos guías, quien fijas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, cada verdad que tú quieres que aprendamos y que podamos vivenciarla, practicarla. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí estamos para nuestra lección número 7 de Romanos Inductivo. Hoy vamos a tocar el capítulo 3 del versículo 21 al versículo 31. Voy a iniciar leyendo 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como pueden ver, aquí tenemos uno de los versículos más memorizados y más representativos de la carta de Pablo a los Romanos, que dice: por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Interesante este versículo, y vamos a tratar hoy de estudiar este pasaje de la Escritura. Entonces, empecemos con nuestras ayudas visuales de nuestro PowerPoint. Iniciamos preguntándonos qué testificaron la ley y los profetas. La ley y los profetas testificaron que un día se manifestaría o se daría a conocer la justicia de Dios. Una justicia diferente, una justicia aparte de la ley. Y cuando dice aparte, es bien aparte, porque la palabra hori significa aparte, sin relación, independientemente. Y la ley vendría, escuchen, de la ley, es de allá, de la ley, que va a venir la justicia de Dios. Una justicia que no dependía de nuestros hechos o de nuestras obras, sino de nuestra fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La Nueva Biblia Española va un poquito más lejos en su traducción, y en lugar de decir justicia de Dios, mira lo que dice: amnistía de Dios. Está proclamada una amnistía que Dios concede y atestigua, y es atestiguada por la ley y los profetas. Ahora, quizás valga la pena tratar de hacer una definición aquí de amnistía. Amnistía significa olvido de los delitos políticos otorgado por la ley ordinariamente a causa de, o más bien a cuantos reos tengan las responsabilidades, y se les dice: bueno, ya, ustedes en este momento se les van a olvidar sus delitos. Eso es la amnistía. ¿Qué significa estar destituidos de la gloria de Dios? La frase destituidos de la gloria de Dios puede entenderse principalmente de dos maneras diferentes. Primero, que como todos pecaron, todos están fuera y no pueden entrar en el cielo. Segundo, que todos pecaron y no pueden experimentar la presencia de Dios. La Nueva Biblia Española dice que
a todos sin distinción, porque todos pecaron y están privados de la presencia de Dios. ¿Cómo obtenemos la gloria o la presencia de Dios? Fuimos destituidos de la gloria o de la presencia de Dios por causa de nuestros pecados. Pero ahora, en este momento, nosotros podemos ser rehabilitados a su presencia mediante la redención, es decir, la liberación por el indulto que fue efectuado en Cristo Jesús. De manera que cuando Cristo murió y pagó por nosotros, es para que nosotros tengamos esa salvación, esa redención completamente gratuita, es decir, que somos declarados justos o justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la fe, por medio de la fe. Ahora, permítame, voy a leer Romanos 3, 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y viene una palabra que ha sido utilizada, se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, pero que en el tiempo ya del Nuevo Testamento, y con la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo y todo esto, necesitamos conocer un poquito sobre lo que significa propiciación. Entonces, propiciación viene del griego, que es propiciatorio, es decir, hilaterio, que significa medio por el cual los pecados son perdonados y lugar donde se realiza el perdón de pecados. Por eso es que algunas versiones no utilizan la palabra propiciación o propiciatorio, sino expiación, al que Dios públicamente presentó como medio de expiación por su propia sangre, mediante la fe, a fin de mostrar su justicia, dice la Biblia ecuménica. O Dios ha puesto a Cristo ante la vista de todos como un sacrificio de expiación mediante la fe en la eficacia de su sangre, dice la Nueva Versión Internacional. Déjenme mirar aquí, que estoy viendo a un pequeño problema en mi redacción. Dice Dios ha puesto, ese ha puesto, perdón, pero esa A debe llevar una H porque es del verbo haber. Déjeme, yo corrijo aquí en mis notas esa parte para que no se me vuelva a pasar ese error. ¿Qué papel juega el Señor Jesucristo en esto? ¿Qué papel juega el Señor Jesucristo en todo esto, aquí en este momento? Mira, aquí el Señor Jesucristo representa un lugar, y no solamente el lugar, sino un medio, que es el propiciatorio. Cuando nos dirigimos a Jesucristo, no solo nos dirigimos a su persona, es decir, al Hijo de Dios, sino al lugar donde Dios perdona los pecados. Por eso, sin Jesucristo no hay perdón de pecados, y sin perdón de pecados no hay salvación. La sangre de Jesucristo es objeto de fe, porque dice por medio de la fe en su sangre. Escuche, por medio de la fe en su sangre. Entonces, la fe en Jesús incluye la fe en su sangre, es decir, confianza en su sangre. Es fácil entender la fe en Dios o la fe en Cristo, pero no siempre es comprensible la fe en la sangre de Cristo, por medio de la cual se materializa el perdón de los pecados. Yo aquí quiero hacer referencia a
a una predicación que yo hice hace algunos... Primero la hice hace algunos años, pero cuando se nos robaron el canal de YouTube, pues se perdió esa predicación, después la volví a hacer. Es sobre el verdadero significado de la sangre de Cristo. Espero que me acuerde. Si me acuerdo, voy a dejarles el link de esa predicación ahí en el, como dicen los tuiteros, aquí en el debajito del video va a encontrar el link para encontrar esa predicación sobre el verdadero significado de la sangre de Cristo, porque es algo, como pudiéramos decir, que no debiera suceder, pero sucede mucho, y es el mal uso de la sangre de Cristo en nuestro lenguaje de hoy. Romanos 3, 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué jactancia? ¿Qué jactancia podría tener? ¿O qué sería lo que excluye esa jactancia o el orgullo en el cristiano? Porque en realidad a veces somos como demasiado orgullosos, ¿verdad? La jactancia es orgullo, es pedantería, es un engreimiento y una suficiencia que es también presunción, arrogancia. Es también un motivo de satisfacción. ¿Por qué es motivo de satisfacción? Podemos jactarnos o tener una gran satisfacción de nuestros logros, de nuestros éxitos, de nuestra familia, de nuestra comunidad o del trabajo que hacemos en comunidad, o de nuestro país o de nuestras costumbres. Yo vivo en un país donde hay demasiadas nacionalidades, y cada país tiene sus propias costumbres, y cada quien trata de pensar que sus costumbres, sus comidas son mejores que las del otro. Entonces eso es muy común. Podemos jactarnos de nuestros conocimientos, de nuestra cultura, de nuestras posesiones, de nuestra riqueza, o también podemos jactarnos de nuestro sacrificio, de nuestras privaciones o de nuestra pobreza. Pero cuando se trata de nuestra salvación eterna, toda jactancia queda excluida. Porque, mire, ¿qué mérito personal puede tener el que solamente cree? ¿Qué esfuerzo ha realizado? ¿Qué hizo o puede hacer por sí mismo para lograr la salvación? Si la salvación es por gracia, es decir, que es un regalo inmerecido, ¿de qué nos podremos nosotros jactar? Dígame, ¿de qué se podría jactar usted? ¿De qué me podría jactar yo? Si al fin y al cabo lo que yo tengo no es porque yo lo he logrado, sino porque Dios, en su inmensa misericordia, me lo ha dado. Entonces, toda jactancia queda excluida por la ley de la fe. Concluimos, diría Pablo, ¿sí? Pablo diría, concluimos, o mejor dicho, contamos con qué, o también podría decir, sostenemos qué. O usamos lo que dice la Nueva Biblia Española, dice, porque esta es nuestra tesis, que el hombre se rehabilita por la fe independientemente de la observancia de la ley. Bien, pues vamos a leer ahora Romanos capítulo 3 versículos 29 al 31. ¿Es Dios solo de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera.
sino que confirmamos la ley. Sabemos entonces que el Dios santo y poderoso de Israel, y que Dios también es Dios de los cristianos, pero ¿Dios de los paganos? ¿Qué podemos decir con referencia a esto? Bueno, este es uno de los textos más reveladores que tratan sobre la universalidad de Dios y no como propiedad exclusiva de un pueblo. Dios es Dios de todos los pueblos, de todas las razas y de todas las culturas. Él no solamente intervino en la historia de Israel o en la historia de la iglesia, sino que se revela a sí mismo como juez del mundo, cuando juzgó y absolvió a Noé y a su familia y condenó al mundo con el diluvio, y como juez en las ciudades de Sodoma y Gomorra, a las cuales consumió con fuego. Segundo lugar, como gran rey, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible ante las naciones, dice Malaquías 1:14. Él es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, y esto incluye a todas las naciones, no solamente a Israel. Tercero, se reveló a sí mismo no solo como el que, escuche, se reveló a sí mismo no solo como el que liberó a Israel de Egipto, sino también liberó a los filisteos, a los arameos. No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor y de Kir, a los arameos. Esto dice Amós capítulo 9 versículo 7. Y cuarto, se reveló como el que nombra a los gobernantes de las naciones. Miren como dice Daniel 4:32, hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. El texto que acabamos de leer de Romanos nos dice, porque Dios es uno. Bueno, ¿y en qué nos ayuda a nosotros a ver que Dios es uno? Cuando Pablo escribió, porque Dios es uno, no estaba pensando en la doctrina de la Trinidad, sino en la universalidad de Dios. Y esta verdad nos ayuda a varias cosas. Primero, en la evangelización. Cuando uno tiene presente que Dios está trabajando entre los judíos, los budistas, los musulmanes, los hindúes y todos los demás grupos religiosos, sabe que debe existir algún punto de contacto. Porque también Dios se reveló a sus pueblos de alguna manera y está de alguna manera también en su historia, en su cultura y en sus tradiciones. La cuestión es encontrar esa revelación para establecer un puente para anunciarles la salvación por medio de Cristo. En segundo lugar, esto nos ayuda, esto nos beneficia, porque saber que Dios es uno nos ayuda en la oración, porque no estaremos compitiendo con otros dioses para demostrar que nuestro Dios es el verdadero. Porque nuestro Dios es también su Dios, y por eso en cualquier parte del mundo nuestras oraciones son escuchadas, porque Dios está allí. Y tercero, saber que Dios es uno nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual, porque nos mantiene humildes y abiertos a la voz del Espíritu Santo, sin tantos prejuicios y tantas barreras que vienen a veces sobre nosotros. Pablo escribió, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, ¿en qué sentido confirmamos la ley? Por medio de la fe. Hay un autor de los romanos, de un comentario de los romanos, que se llama Guillermo Newell. En su comentario a los romanos dice
¿Cómo se establecía la ley entonces? Con la muerte, según Números 15:33. Se estableció el mandamiento de Jehová por la ejecución del castigo. Pablo predicó a Cristo crucificado, que murió por nuestros pecados, que gustó la muerte por todos. Cristo, cuya muerte expiatoria estableció la ley por hacer que se ejecute el castigo. Cuando Pablo dice que por la fe se establece la ley, se refiere a que la ley queda satisfecha en Jesucristo. El castigo fue ejecutado, la deuda fue saldada. Por medio de la fe, estamos señalando que la muerte de Cristo fue válida, fue suficiente, y de esta manera declaramos también que la ley fue justa, la ley fue eficaz. Si anulamos la ley, anulamos la obra expiatoria de Cristo Jesús. Si invalidamos la ley, invalidamos lo que Cristo hizo por nosotros. Mire, solamente afirmando y confirmando la ley, afirmamos y confirmamos nuestra salvación. Dentro de este contexto, entendemos mejor lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Si de Jesús estaban pensando que quería destruir la ley, cuanto más del apóstol Pablo. Cuando en realidad, tanto Jesús como Pablo, lo que estaban haciendo era exaltar la ley. Vamos a tratar ahora de memorizar Romanos 3, 29 y 30. ¿Qué pasó aquí? Se me perdió en las ayudas, pero no importa. Usted sabe que eso aquí todo tiene solución, ¿verdad? Entonces, aquí aparece mi primera. Dejémoslo ahí por ahora. Pero el texto bíblico dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Este es el texto que vamos a aprender de memoria. Lo repito porque, como tú decís, que se me desapareció de mis PowerPoint, entonces Romanos 3, 29 y 30. Es Dios solamente Dios, escuche, porque esto es lo que vamos a tratar de aprender. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección número 7 de Romanos Inductivo. Espero verlo en la lección número 8. Dios lo bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose, like, campanita y comparta. Bendiciones.